Hola, buenos días. Buenos días a todos. Lo primero, bueno, muchas gracias por estar aquí. Siento que no quepamos todos en la sala y que os perdáis la inauguración de domingo. Lo primero, nos vamos a presentar. Yo me llamo Javier Hernández. Soy consejero técnico en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a mi lado está Laura Flores, que es técnica superior de proyecto informático, y trabajamos los dos en la Subdirección General de Impulso de la Administración Digital y Atención al Ciudadano. Y bueno, lo que nos ocupa esta mañana, como tenemos poquito tiempo, voy a ir a hacerlo un poquito más o menos ágil, es hablar de la plataforma de archivo electrónico de las administraciones públicas. Como sabéis, si estáis aquí, imagino que algo habréis investigado. Llevamos un par de años con el desarrollo de esta herramienta, con Archive, que digamos que pretende dar cumplimiento a lo que nos exige la normativa, la Ley 39/2015, en relación con el archivo electrónico único o no, ya veremos en qué se queda esto, de los expedientes y documentos electrónicos administrativos. Y para ello, digamos, de alguna manera lo que estamos persiguiendo es el cumplimiento íntegro de las normas técnicas de interoperabilidad. Entonces, a lo largo de esta media hora, lo que pretendemos es hacer un pequeño repaso de las funcionalidades que tiene Archive. Lo haremos un poco a la limón, Laura y yo, y con el contenido que veis en pantalla, en la cual, bueno, pues una pequeña introducción acerca de, digamos, de cuáles son las reflexiones, que yo creo que es un poco importante que veamos cuál es la visión del producto, es decir, que veamos qué es lo que estamos persiguiendo, cuáles son nuestras líneas maestras de actuación a la hora de implementar Archive y los desarrollos que estamos realizando. Después veremos con Laura cuáles son las principales características del proyecto informático, de las funcionalidades dirigidas básicamente al archivero, cuáles son los estándares que hemos seguido. Después proveeremos alguna serie de datos para que veamos el grado de funcionamiento, el grado de uso que está teniendo. Y después una cuestión que yo considero que es importantísimo reseñar, dado que hay bastante interés, es cómo podemos colaborar con el sector privado para, digamos, mejorar el servicio de archivo electrónico que demos a las distintas administraciones públicas o también al propio sector privado. Y por último, bueno, pues una serie de conclusiones y una serie de siguientes pasos que vamos a ir dando pues para mejorar o para redondear el producto. Así que, por supuesto, dado que tenemos muy poquito tiempo, yo creo que las preguntas, si hubiera alguna, las podemos dejar para el final, si os parece, y así de alguna manera, digamos, completamos la sesión de esta mañana. Lo primero, comentaros la parte de introducción, pues digamos la estrategia, ¿no? La estrategia y el problema que estamos intentando resolver. El primero es el tema de que no estamos archivando absolutamente nada en las administraciones públicas. Seguramente en el sector privado tampoco. Pero bueno, lo importante aquí es que no estamos siguiendo ninguna estrategia a la hora de preservar a largo plazo los activos digitales. El 99,99% de los documentos o de la información que se genera en cualquier administración u organización es nativa digital. Se produce en formatos digitales. Ya no manejamos el papel para nada. Entonces, estamos, digamos, despreciando de alguna manera el valor que esa información tiene desde el mismo momento de su concepción y digamos que para intentar coto a esta situación, lo que estamos intentando es tirar desde el final, es decir, desde cómo tenemos que archivar estos activos digitales a largo plazo, pues ir tirando del hilo hasta llegar al momento inicial de la concepción de la información. Y esto, digamos, se refleja en el cumplimiento estricto de las normas técnicas de interoperabilidad. Es decir, en el mismo momento en que se genera un documento electrónico, en el mismo momento en que se genera un expediente, debemos estar ya cumpliendo el esquema nacional de interoperabilidad. No nos vale ya que pensemos que solamente tenemos que interoperar cuando hay un intercambio de expedientes administrativos o cuando tenemos que intercambiar un registro. No, en el mismo momento en que se genera un activo digital es información de valor. Hay una cuestión que yo siempre digo que suena un poco pretenciosa, es absolutamente cierta. El hecho de que firmemos un convenio entre dos administraciones públicas o en el sector privado y una administración es la historia de nuestro país. Y la estamos conservando como Dios nos da a entender. Es decir, de alguna manera guardamos el documento, el PDF, está en la carpeta de un gabinete de Secretaría de Estado y ahí se queda sine die y no estamos preservando esa información. Si pensáramos en las Cortes de Castilla y León, cuando se firmara algún tipo de colaboración entre un reino y otro reino, o que firmaran de alguna manera un intercambio únicamente de bienes y ese papel lo perdemos, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Bueno, pues aquí tenemos que empezar a pensar de la misma manera. Es decir, la importancia que tiene el archivado electrónico de documentación es absolutamente fundamental para el funcionamiento de cualquier administración. No solamente es que cumplamos una norma, que también, sino que también veamos la trascendencia que tiene la preservación a largo plazo de esos activos digitales. Entonces, bueno, pues no estamos cumpliendo las normas. No solamente no le damos la importancia en muchos casos que tiene el archivado electrónico, seguramente si estamos aquí,
pues sí que le estemos dando la importancia porque, bueno, estamos atendiendo una charla, ¿no? Pero sí que es cierto que en muchísimos otros ámbitos administrativos no se le ha dado tradicionalmente la importancia que tiene y, por tanto, estamos perdiendo la información pues, a manos llenas. Entonces, bueno, pues para esto surge Archive, para intentar poner coto a esta solución. ¿Cuáles son las reflexiones que hemos seguido para llevar a cabo esta solución? Pues básicamente lo que la propia norma me dice. Yo aquí no me he inventado nada. Solamente he aplicado los criterios de las 5 dimensiones fundamentales de la interoperabilidad al archivo electrónico. Así, en relación con la disponibilidad, pues lo que vemos en pantalla. Es decir, a fin de cuentas, lo que tenemos que intentar es que la información siempre esté disponible. Y para ello, ¿qué estamos siguiendo? Pues una estricta neutralidad tecnológica. No dependo de ningún gestor de base de datos, no dependo de ningún gestor documental, no dependo de ningún servidor de aplicaciones, porque la importancia radica en el dato. Lo que guardo es suficiente y completo para poder reconstruir todo el sistema de archivado. Es decir, no tendría demasiado sentido que yo guardara en el archivo tradicional las cosas y las tradujera a un lenguaje que no entiendo, ¿verdad? Es decir, yo quiero entender latín o quiero entender castellano antiguo o quiero entender castellano, pero no tendría sentido que a la hora de guardar ese papel lo tradujera a un idioma que no entiendo. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Lo que estamos guardando ha de preservarse en el momento, en el mismo formato que sea, por lo menos siempre que sea legible. Por tanto, lo que yo guardo en un sistema de ficheros o lo que yo guardo en un gestor documental tiene que ser respetado íntegramente. Es decir, no se va a transformar en un fichero binario que sea incapaz de recuperar. Por tanto, aquí lo que estamos haciendo, y de nuevo insisto, es en el cumplimiento estricto de las normas técnicas de interoperabilidad en relación con el documento y el expediente electrónico. En relación con la autenticidad, pues tenemos que, de alguna manera, digamos, preservar o asegurar todas las características técnicas que la firma electrónica me provee. Códigos seguros de verificación, resellados automáticos, etc. La integridad ocurre exactamente lo mismo. Utilizamos los mismos mecanismos técnicos o electrónicos que ya conocemos como los de firma electrónico para garantizar que la información que estamos almacenando no se va a corromper a lo largo del tiempo. La confidencialidad, debemos dar acceso solamente a aquella información a la que se le puede dar acceso, es decir, aquellos usuarios archiveros que pueden acceder a toda la información o incluso mediante a lo mejor la publicación de series abiertas para que tengan acceso libre los investigadores o los ciudadanos. La trazabilidad, control absoluto de todo lo que ocurre con todos los archivos a nivel de documento y a nivel de expediente. Digamos, toda esta información que estamos viendo aquí, por supuesto, está soportada en el propio Esquema Nacional de Interoperabilidad. Hay metadatos específicos de trazabilidad, metadatos específicos de confidencialidad, metadatos específicos, digamos, de qué capacidad de acceso se puede tener a cada una de las series o de los documentos. Bueno, pues aprovechemos todo eso. Si tenemos todas las herramientas, pues Archive lo que hacen, a fin de cuentas, es utilizar esas piezas fundamentales, absolutamente libres, vamos a llamarlo open source, digamos, para llevar a cabo esto. Así que, de alguna manera, un poco, digamos, esta es la visión general que estamos siguiendo para Archive y vamos a verlo en forma de pantallazos algunas de las funcionalidades principales. Para ello, os paso a Laura. Hola, buenos días a todos. Bueno, como comentaba Javier, la parte que os vamos a contar ahora es un poco las características principales de la herramienta Archive, de cómo encaja, en principio, en el ciclo de vida del expediente. Como veis en esta diapositiva, las primeras fases del expediente, es decir, mientras están en fase de tramitación, no serían objeto de archivo electrónico. Entonces, tendría que cubrirse con herramientas como Insight o otros gestores documentales o tramitadores de expedientes. Una vez que el expediente se cierra, es decir, ya no hay más actuaciones que hacer sobre él, no se va a modificar, entendemos que ese es el momento en el que tiene que pasar a archivo. No tiene por qué ser en el mismo momento, pero bueno, más o menos todo lo que se ingrese en archivo debe tener estado cerrado para evitar esas modificaciones. En el momento de cerrar, pues lo que haríamos sería configurar el paquete de información que luego veremos que requiere Archive, en cumplimiento con otras normas internacionales, y enviarlo a la herramienta de Archive. Se puede hacer por servicios web de forma masiva. Para la implementación de Archive se ha tomado como referencia el estándar internacional de la ISO, no recuerdo el número, que es el modelo OISE. Este modelo identifica cuáles son los módulos internos que debe tener todo sistema de archivo electrónico definitivo de documentación. Estarían los módulos de ingesta, los módulos internos de preservación, de administración, luego la parte de acceso. Y como veis, tanto la entrada como la salida, como los paquetes que se gestionan internamente, tienen una estructura definida.
Estos paquetes de información, según indica la norma OAIS, son de 3 tipos. El SIP, que es el paquete de ingresos, es decir, cómo se tiene que estructurar la información para ser ingresada en un sistema de archivo. El AIP, que es el paquete que gestiona la herramienta de archivo internamente. Y luego el DIP, que es el de difusión, el paquete que se construye para dar salida a esa información, bien por acceso, bien por transferencia a siguientes niveles de archivo. Implementando esa norma internacional, bajándola y utilizando nuestra normativa española del ENI, lo que hemos ha sido construir, digamos, nuestro paquete SIP y decir cuál es la forma que tiene nuestro paquete SIP. Entonces, nuestro SIP partiría de la base de que contiene un expediente electrónico administrativo original, cumpliendo el Esquema Nacional de Interoperabilidad, es decir, siguiendo los XML que están definidos en el ENI, en la norma técnica. Y después de analizar si con esa información sería suficiente, se llegó a la conclusión de que no era suficiente, sino que había que añadirle 2 metadatos adicionales para poder gestionar ese expediente de forma longeva. Y estos metadatos serían el nombre natural, que es decir, una descripción un poco más larga de en qué consiste el expediente para facilitar luego la gestión de los archiveros y las búsquedas, y también la fecha de cierre del expediente. A partir de esa fecha es cuando empiezan a contar todas las políticas de conservación que se implementan en Archive, con lo cual esa fecha es importantísima y debe sí o sí venir rellena ya por la aplicación la aplicación de gestión. Entonces, las aplicaciones de gestión construirían estos SIPs partiendo del expediente ENI, añadiéndole los 2 metadatos adicionales que necesitamos. Este paquete SIP ingresaría en el sistema de archivo y se convierte en un AIP. En la conversión a este AIP lo que se hace es añadirle a ese SIP original toda la información, todos los metadatos heredados de la serie documental a la que pertenece. Como digo, después del análisis en el que llegamos a la conclusión de que había 2 metadatos obligatorios que tenían que venir desde el ingreso, también se llegó a la conclusión de que la mayoría de los metadatos referentes a la conservación podían ser heredados de la serie y no tenían por qué venir informados ya desde el origen. Entonces, una vez que se ingresa un paquete SIP, esto es lo que ocurre en la conversión a la IP. Se hereda toda esa información extra que se necesita para conservar en función de la serie documental a la que pertenece. También durante todo el ciclo de vida de ese expediente en Archive se le van añadiendo a la IP metadatos de trazabilidad, de conservación, es decir, de acciones que se van realizando sobre él. Y por último sería el paquete DIP de difusión, que es el que se construye tanto para transferir, cuando llega el momento de transferencia de un centro de archivo al siguiente, o para cuando llega una solicitud de acceso a una petición de un ciudadano, investigadores, etcétera. Estos paquetes DIP serán configurables, es decir, no hay un paquete definido con unos metadatos definidos, sino que en función del destino se podrán configurar qué metadatos se le añaden a este DIP o no. Y bueno, pues ya empezando un poco más con la herramienta de Archive. La herramienta de Archive se divide en 3 bloques, digamos, que es la administración de archivo, la gestión del propio centro de archivo y luego la gestión de los expedientes. Esta sería la parte de administración de archivo, que tiene por un lado toda la gestión de los usuarios y perfiles, distintos roles que pueden acceder a Archive. Archive es la herramienta para archiveros, es decir, no van a acceder a él ningún otro tipo de funcionarios, digamos, que no sean los propios archiveros. Además, para cada centro de archivo se puede definir la política de gestión de documentos que le aplica. Cada organismo debe tener su propia política de gestión de documentos en la que diga qué metadatos son obligatorios y cuáles opcionales, qué valores posibles tienen esos metadatos, es decir, un poco configurar cuál es su política de gestión de documentos. Esa configuración se traslada al centro de archivo y así todo lo que ingrese en ese centro de archivo manejará ese universo de metadatos definido aquí. Por defecto, precargamos en todos los centros de archivo la política, bueno, los metadatos del MGD, del esquema de metadatos de gestión de documento electrónico, pero son configurables, son modificables para que cada uno lo adapte a su política. Una vez que tenemos configurado el centro de archivo, pasaríamos a la pestaña de gestión del propio archivo. En la gestión del archivo podemos dar de alta y describir todas las series documentales. Cada serie documental está asociado a un código SIA, un código de procedimiento administrativo, y es con ese código SIA con el cual se enlazarán todos los expedientes que vayan ingresando y se colocarán en su sitio para poder heredar de forma automática toda la información. Por serie documental podemos informar el valor de cada uno de los metadatos que hemos dado de alta en nuestra política de gestión de documentos. Es decir, en el centro de archivo decidimos qué metadatos vamos a utilizar.
en la configuración de las series documentales decimos qué valor va a tener ese metadato para cada serie documental. Y todos estos valores serán los heredados por los expedientes que ingresan. La creación de las series documentales se puede reestructurar, como se ve un poco en el cuadro de clasificación, que se puede organizar por carpetas, subcarpetas, niveles funcionales, y así gestionar el cuadro de clasificación de series. Aquí sería esta la pantalla donde, con lo que comentaba, que se definen los valores de los metadatos definidos para el centro de archivo. Y por último estaría la pestaña de gestión de los propios expedientes. Los expedientes se gestionan en bandejas de entrada en función de los distintos estados. Según se ingresan los expedientes, se quedaría en un estado de preingreso, en la bandeja de preingreso, esperando a que el archivero en cuestión acepte o rechace el ingreso definitivo en el expediente. Y en ese momento se realiza el cambio de custodia efectivo entre unidad de gestión y archivo. Una vez que está ingresado, empiezan a aplicarse las políticas de conservación que se le hayan definido a su serie documental, de transferencia, de eliminación, de conservación permanente. Entonces, en función de la fecha de cierre de cada expediente, se irán recalculando y viendo cada día que, si hay que cambiar alguno de los estados del expediente. Es decir, si han pasado 5 años desde que un expediente se ingresó y su política dice que a los 5 años se debe eliminar, en ese momento cambia automáticamente de estado a pendiente de eliminación. Las actividades, o sea, las tareas finales, tanto de eliminación como de transferencia, no son automáticas, sino que son manuales por parte del archivero. Pero sí que se van repartiendo las distintas carpetas, las distintas bandejas de entrada en función de estos estados para poder organizarlo de forma correcta. Desde esta pantalla también podemos visualizar los expedientes administrativos electrónicos, su índice, sus firmas, sus metadatos, así como sus documentos y el contenido de dichos documentos. Estos serían los diferentes estados en los que puede estar un expediente. Cada uno se representa por un icono. De forma muy visual se pueden repartir en las diferentes carpetas. De forma automática, aparte de la aplicación de los calendarios de conservación, también se garantizan que se van a hacer los cambios de formato de los documentos cuando vayan llegando a ser obsoletos. Es decir, hay generación de copias auténticas con cambio de formato para los documentos cuando se identifique que ciertos formatos empiezan a ser obsoletos. Esto garantiza que a lo largo de los años siempre vamos a tener la información accesible y no almacenada en formatos antiguos que, aunque los tengamos, no podemos acceder a ellos. Y lo mismo con las firmas electrónicas. Todo lo que ingresa en archivo debe llegar, o se recomienda que llegue con formatos longevos. En caso de que no lo hagan, se hace una conversión a longevo en el momento del ingreso y luego posteriormente, de manera periódica, se van resellando estas firmas longevas según se vaya acercando su periodo de caducidad. Otra de las partes que se gestionan desde aquí es todo el tema de las actas. Por cada cambio de custodia o por cada eliminación o transferencia se genera un acta, que es un PDF con los datos de fecha de la acción y de elementos intervinientes, y que además tiene un número de registro, con lo cual esa es la garantía de que tanto los cambios de custodia de ingreso como eliminación o transferencia, nos queda la garantía ahí. Luego hay una funcionalidad que hemos añadido hace poquito, que es el diccionario de equivalencias. Lo que se pretende con esto es que a partir del diccionario del MGD, que es nuestro universo de metadatos, podamos convertir a otros vocabularios europeos o internacionales que puedan surgir. Iremos incorporando nuevos vocabularios. Actualmente está incluido ya el premis, con lo que ya se puede hacer la conversión, y esperamos que en el futuro, también en colaboración con el proyecto IARC en el que participamos, podamos ir haciendo esas conversiones en todos los vocabularios que vayan surgiendo a nivel europeo. Y ya por último, tenemos el módulo de consulta, que es un módulo independiente de la base de datos. Es decir, en el momento del ingreso se indexa la información de los expedientes para que funcione como un buscador tipo Google, de forma que las búsquedas muy pesadas no tengan que tirar de la base de datos y que puedan tener un sistema aparte para agilizar las búsquedas. Bueno, y finalmente, para ver un poco el impacto que ha tenido esto, estos son los datos de los centros de archivo que tenemos creados a día de hoy en el entorno de pruebas. Son, creo que 44, 45, y bueno, tenemos ya de todo tipo de administraciones, tanto de Administración General del Estado, autonómica, local, universidades y otras instituciones. Es cierto que en producción, digamos, a día de hoy solo tenemos el centro de archivo del MINAP, del propio MINAP, y esto es porque
el pase de pruebas a producción requiere no solo la voluntad de hacerlo, sino que requiere un proceso de gestión de expedientes de acuerdo con toda la normativa, de acuerdo con todo el ENI, de las propias herramientas de gestión antes de ingresar. Con lo cual, que alguien decida utilizar Archive no quiere decir que tenga ya listo todo el proceso inicial, con lo cual todo ese funcionamiento en producción pues se ralentiza por temas más organizativos que técnicos. Sí, bueno, también hay que comentar que, como sabéis, Archive se proporciona bajo licencia UPL en el PAE. Está disponible su código para su uso y disfrute, o su uso y, y sufrimiento, pero lo que sí que está claro es que ahí perdemos el control. Es decir, no sabemos sí que sabemos de algunas administraciones que están reutilizando el código en sus propias dependencias, pero no tenemos un control efectivamente de en qué estado se encuentra cada uno de ellos. Y los datos que estabais viendo antes era el servicio que se proporciona en cloud, en el cloud privado de la administración de la red SARA. Una de las cuestiones que he comentado al principio que me gustaría señalar, la colaboración del sector privado. Para nosotros es de vital importancia que, digamos, colaborar con el sector privado a la hora de, digamos, de proveer servicios avanzados de archivo electrónico a todas las administraciones públicas. Entonces, digamos que Archive, como una solución que se proporciona y que no existía para, digamos, el cumplimiento íntegro del ENI, con las premisas o con la visión que he comentado un poco al principio en relación con la autenticidad, disponibilidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad del archivo electrónico, digamos, creemos que, digamos, puede, o mejor dicho, lo hemos adaptado de tal manera, ahora veremos cómo, para que el sector privado pueda aportar valor al contenido documental. Es decir, nosotros archivamos expedientes y documentos electrónicos, pero no estamos explotando la información. También para aportar seguridad a nuestra información. Nuestra herramienta es absolutamente independiente de la infraestructura. Es decir, todos sabemos que el papiro o el papel aguanta los años que aguanta, ¿verdad?, en condiciones determinadas, pero no sabemos lo que aguanta en soporte electrónico. Es decir, con lo cual estamos, digamos, proveyendo, digamos, estamos recurriendo a estrategias tipo nube, tipo OneDrive, tipo Gmail, para que la información, estrategias, no digo que utilicemos eso, digo que la estrategia que utilizan estos grandes centros, digamos, o grandes proveedores de almacenamiento, de la réplica de la información, de la reescritura de la información, de la sustitución de soportes electrónicos. En definitiva, estamos en un territorio inexplorado, en el cual, digamos, la única estrategia que conocemos a día de hoy es la réplica de la información, porque no sabemos cuánto nos va a durar un disco duro, ni un CD, ni nada por el estilo. Sabemos perfectamente lo que nos va a durar la piel de cordero nonato que utilizan en el Parlamento británico para escribir las leyes hasta hace bien poquito, pero no sabemos lo que nos va a durar un CD, ni lo que nos va a durar un disco duro sólido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues digamos, ahí sí que necesitamos al sector privado para que nos aporte soluciones imaginativas o soluciones potentes que nos permita aportar esa seguridad en el mantenimiento de la información. Y también necesitamos al sector privado para que nuestras aplicaciones sean capaces de adaptarse a nuestro archivo electrónico. Es decir, necesitamos desarrollos, necesitamos integradores que nos hagan el trabajo. Y para ello, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues publicar el código. El código es susceptible de mejora por cualquier empresa o cualquier persona que quiera colaborar en este desarrollo. Es independiente de la infraestructura. No dependemos de un proveedor en particular. Por eso digo que estamos abiertos a cualquier tipo de provisión de servicios informáticos. Publicamos las estructuras de información que utilizamos, aparte del documento y del expediente electrónico. También están publicadas las estructuras de información referentes a cómo se define una serie documental, cómo se define un centro de archivo, cómo se define el perfil de metadatos, es decir, cómo se define todo, ¿de acuerdo?, para que se puedan proveer servicios sobre eso. Publicamos también interfaces de servicios web para aquellas empresas que puedan decir, oye, yo te convierto, te hago cambios de formato de PDF 1.4 a PDF 1.7 en formato longevo. Es decir, digamos, no tenemos capacidad técnica cuando tengamos ahora mismo, para que cuando tengamos 1.000.000 o 100.000 expedientes, como estamos ingresando ahora, según estamos hablando, estamos ingresando expedientes de, digamos, de determinado tipo en nuestro archivo definitivo de la Secretaría de Estado de Función Pública. Yo no voy a poder convertir documentos que tengan WordPerfect actualmente en un proceso más o menos rápido. Es decir, no voy a tener esa capacidad, con lo cual están publicadas unas interfaces de servicios web para que cualquier empresa pueda proveerme servicios avanzados de conversión de formato o de extracción de información. Yo no puedo hacer un OCR sobre los documentos. No puedo extraer información, no puedo sacar la inteligencia al documento. Yo no puedo extraer, no puedo anonimizar la información. No puedo detectar una matrícula, ni puedo detectar un nombre propio, ni una dirección postal, ni un DNI, y eliminarlo y generarme una copia electrónica parcial auténtica. Ahí necesitamos al sector privado.
Y también, por supuesto, digamos que estamos absolutamente independizados todos y cada uno de los componentes. Me da igual que la base de datos sea de un tipo o sea de otro. Me da igual que el file system sea un Centera, un Documentum o un no sé qué. Es decir, me da igual que el servidor sea un Linux, que sea una máquina o sea otra máquina. En definitiva, todas y cada una de las piezas que tenemos actualmente en Archive son absolutamente intercambiables. De tal manera que, por ejemplo, como he comentado Laura al principio, tenemos diferentes herramientas. Una de ellas era el buscador, y el buscador es absolutamente independiente de la base de datos de gestión, como no podría ser de otra manera. A mí me parece fantástico que la gente me quiera ofrecer o pueda aportar a la solución de Archive un indexador basado en Google, o un indexador basado en Elasticsearch, o un indexador buscado en cualquier otra tecnología. Me parecerá fantástico. Si es mejor que el que tenemos, bienvenido sea. ¿De acuerdo? La cuestión es que todas y cada una de las piezas son intercambiables, y todo lo que se almacena, la estructura de la información, las carpetas donde se guarda, todo es absolutamente público. De tal manera que, bueno, que en ese sentido, digamos, creo que tenemos un largo recorrido que avanzar juntos, pues porque ya digo que no vamos a poder proveer todos los servicios. A mí cada 2 por 3 me dicen, Javi, yo quiero un servicio de anonimización. Digo, ya, y yo en Testarossa, pero es que no tengo capacidad de poder tener, digamos, esa tecnología o de tener esa, digamos, esa capacidad o ese dinero para poder hacer el desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido es importante. Y hay una parte que no he puesto aquí, pero bueno, lo voy a dejar escrito, lo voy a dejar dicho, pero no escrito, y es: yo creo que a muchas administraciones públicas, bueno, a todas, nos obliga la ley, ¿verdad? Ahí estamos sin lugar a dudas, pero me pregunto cuántas empresas necesitarían el ENI para trabajar. ¿Por qué no pueden aplicar el ENI total o parcialmente? ¿Por qué no pueden archivar la información en una estructura parecida? ¿Por qué no pueden sacarle rédito a esto que la administración pública está desarrollando para sus propias organizaciones? Bueno, me lo planteo. Yo no trabajo en el sector privado, no me voy a meter en la vida de los demás, bastante tengo con la mía, pero bueno, de alguna manera sí que considero que es importantísimo, ¿de acuerdo? Que veamos reflejado también en la administración desde el sector privado problemas a los que nos estamos enfrentando ahora mismo, y que puede que también tengan una oportunidad de negocio, ¿no? ¿Verdad? Dentro de nuestras propias administraciones. Ya para terminar y como despedida, pues nada, únicamente comentar que los siguientes pasos que estamos realizando es la implementación del derecho de acceso. Laura, corrígeme si me equivoco. La visualización de datos de administración, los calendarios de conservación, posibilidades de almacenamiento de estructuras de información asociadas al expediente, la posibilidad de archivar bases de datos, ya lo hemos probado además y funciona bastante bien, las que estamos bastante contentos, y la gestión de los expedientes híbridos, que sabemos que es uno de los grandes caballos de batalla de este producto. Por tanto, ofrecemos Archive como una herramienta de uso libre, para el cumplimiento de las leyes, como una oportunidad de mejora en los procesos administrativos, en los procesos de gestión de nuestras administraciones, como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de mejora para el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad, y como una oportunidad de mejora para proveer servicios a quienes, a nuestros administrados. Hablo como sombrero de la administración pública. Es decir, el hecho de que yo me imagino, y perdonadme que fantaseo un poco, pero me imagino un archivo electrónico único de la Administración General del Estado con un portal web y una sede electrónica propia, o subsede de quien fuera, donde se pudiera acceder a todo el contenido documental anonimizado de aquellas series de acceso libre para cualquier ciudadano, para cualquier investigador, o poder solicitar sobre determinadas series documentales de cualquier ministerio. Eso es lo que yo me imagino y eso es lo que yo quiero. Y eso cuesta un dinero, es verdad, y para eso necesitamos ayuda del sector privado, de otras administraciones, de los grupos de trabajo, pero eso es lo que yo quiero y yo creo que es lo que tiene que ser. Así que nada, pues sin más, eso sí, os invito a que esta tarde, como sabéis, hay un espacio demo, ahí se va a ver mucho más en detalle las tripas técnicas de Archive, cómo se guarda la información, incluso vamos a ver los XMLs, vamos a ver el funcionamiento en directo, en vivo y en directo, de cómo se ingresa, cómo se gestiona. Es 1 hora y media lo que nos dé, pero creo que puede ser muy ilustrativo para aquellos que tengáis más dudas, porque bueno, con media hora no ha dado tiempo a contaros mucho más, pero bueno, creo que nos queda un minutito. Si hay alguna pregunta, pues estaremos encantados de contestarla.